Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en esta ocasión, de nuevo, en el espacio Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre nuestra escuela y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña un amigo ya de años, con una trayectoria grande en nuestra universidad, Juan Gómez Torres, académico de la División de Educación Rural de la UNA y parte del proyecto de alfabetización crítica. Un proyecto muy interesante del cual vamos a estar hablando hoy durante este rato del programa. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, Esteban, muy bien. Solo aclarar que no es educación rural, sino educología. Educología, ¿cierto? Perdón. Ujú. No se preocupe. Eh, Muy bien. Y también como parte ya de este programa y en la coconducción de este espacio, Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer enorme estar con ustedes dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este proyecto, un proyecto que ya tiene muchísimos años de estar funcionando con un eh, proceso largo y un proceso metodológico bastante distinto, ¿verdad? Carmen, vos estuviste revisando también un poquito sobre este proyecto, entonces quisiéramos que empezáramos, ¿verdad? Por esas primeras inquietudes que te generaron y que tienes hacia Juan. Esteban, tal vez antes de regalarle la palabra y darle la bienvenida a Juan, quisiera nada más hacer un recorrido del tránsito que hemos hecho con nuestras entrevistas anteriores. Empezamos con un acercamiento a la reforma de Córdoba, todo el planteamiento que se dio a nivel de transformación de la universidad, y tuvimos ahí el acompañamiento de Maximiliano Toni de la Universidad Nacional de Rosario. Hicimos el engarce con educación popular, con Oscar Jara, que tuvimos acá también el honor de tenerlo, con Ivania Padilla de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con Agustín Cano de la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, todo este preámbulo para decir que realmente, bueno, nos complace muchísimo tener la presencia de Juan y de verdad nos llena de muchísima curiosidad académica que nos cuente precisamente esos antecedentes que dieron pie a lo que ya hoy es un programa en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, Juan. Gracias. Y pues es de verdad un placer estar acá en esta actividad. Em, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Lo que estamos interesados en conocer es cómo se genera el proyecto de alfabetización crítica. ¿Cómo, Ok. cómo fue ese nacer Sí, con la comunidad y con la sí, sí. universidad, ese diálogo? Este, es importante entender que los proyectos deberían de ser un proceso de encuentro, de comunicación, en el cual la necesidad de investigación y de extensión, incluso de docencia, si fuera integrado, debería de nacer de las mismas comunidades, debería de nacer de, de las personas, digámosle, destinatarias o participantes. Em, el alfabetización crítica, cuando yo llego ya estaba, ¿verdad? Ya existía. Yo llegué en el 2005, ¿verdad? A alfabetización crítica. Y ya existía, tenía 2 o 3 años de funcionar y funcionaba con sus fundadoras y fundadores, José Fabio Soto, Mauricia Di Antoni, Senia Pacheco, Inia Induy, y bueno, no sé quién más estaba en esa época. Em, en ese momento, pues ellas hicieron un proceso
de negociación y de encuentro con estudiantes, y a partir de allí empezaron los procesos de investigación. Cuando yo llego, ellas me explican que el sentido del proyecto es a partir del conocimiento de los otros, del conocimiento de la alteridad, del compartir con los demás, que se deben de establecer, por así decirlo, las actividades que uno pretenda desarrollar dentro del proyecto. No estoy hablando de actividades académicas, que de eso voy a hablar después, sino cualquier actividad de investigación, cualquier acto investigativo. En ese sentido, yo entro a trabajar a estudiar digámosle directamente en investigación, entro en la parte de investigación. El proyecto en ese momento estaba abocado a la investigación, todavía no a la extensión, estaba abocado a la investigación, y yo entro a trabajar con estudiantes de colegio. En ese momento nos fuimos a hacer diagnósticos a partir de la investigación acción participativa. Nos fuimos a hacer diagnósticos a diferentes colegios sobre algunas necesidades que ellos quisieran compartir e incluso resolver, de modo que les generara a ellos algunas competencias, o más que competencias, algunos conocimientos, algunas habilidades, algunas destrezas sobre la investigación que les pudiera formar y formular pensamiento crítico para enfrentarse en la vida, ¿verdad? Y resolver problemáticas cotidianas más allá del currículum académico o formal que les da el colegio, ¿verdad? Que muchas veces no es para descartarlo, pero muchas veces no responden a necesidades cotidianas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, a partir de esos diagnósticos se elaboraron diferentes investigaciones en las cuales los temas centrales casi siempre fueron la violencia, que eran uno de los temas que más les interesaba a los chicos y chicas en ese momento. Lo que algunos llaman acoso escolar, ¿verdad? En ese momento era muy importante para ellos resolver esa problemática, y una de las más importantes era la mediación pedagógica. Ellos tenían mucho que decir y querían mucho que decir y tenían mucho resentimiento con la mediación pedagógica. Consideraban que sus docentes estaban muy alejados de ellos y ellas, y que utilizaban metodologías que no facilitaban el encuentro, sino la verticalidad o el verticalismo, y que esos procesos deshumanizaban, y ellos con sus palabras decían que eso era deshumanizante, ¿verdad? Que eso los convertía en objetos, en cosas, los convertían en chunches, decían algunos de los estudiantes. A partir de esas investigaciones se escribieron múltiples artículos, e incluso en el 2013 se concluyó todas las investigaciones con un libro, ¿verdad? Un libro que se llama La Escuela en Cuestionamiento. Ese libro recoge mucho de esas investigaciones realizadas en distintos colegios de Costa Rica. Entre esos me acuerdo varios de Heredia, de San José y Alajuela, ¿verdad? Y que recogen un poco ese grito de desesperanza de nuestros estudiantes en esa época, que podríamos decir que va más o menos del 2005 al 2010, ¿verdad? En esos 5 o 6 años. Eh, Esa fue una forma, pero yo estaba inquieto también que el proyecto tuviera también extensión. Quería que el proyecto hiciera extensión, que no solo hiciera investigación, lo cual estaba muy bien, sino que además se comprometiera con las comunidades. Entonces empecé a visitar la comunidad indígena Bribri de Cachabri en Alta Talamanca, entre otras, pero con la que más me vinculé en ese momento fue con esa. Pero también en ese mismo momento estaba visitando otras comunidades. Estando en Cachabri, duré 5 años, más o menos del 2006 al 2010, ¿verdad? Por ahí, duré 5 años, aprendiendo de ellos, escuchándolos, conversando, dialogando. Varios años duré en esa dinámica, y a partir de esa conversación, de ese encuentro, de ese intercambio, resultó algo muy interesante. La comunidad, y en especial los aguapas, ¿verdad? El aguapa es el médico tradicional, el sabio de la cultura,
el conocedor de la ancestralidad, ¿verdad? Por excelencia, me ofreció me hizo el siguiente ofrecimiento que a mí me impactó y me motivó mucho, ¿verdad? Él ya me dijo que ya yo conocía a la comunidad y los conocía a ellos, que ya era hora de trabajar juntos, de hacer algo juntos, ¿verdad? Que ya era hora de que la universidad se interesara por la comunidad y la comunidad le devolviera algo a la universidad. Y me dijo que a él le parecía que sería muy bueno que la universidad llevara estudiantes a la comunidad, llevara estudiantes a la comunidad para que aprendieran sobre la ancestralidad, para que conocieran sus raíces, para que no juzgaran a los pueblos sin tener conocimiento propio, sin estar allí presentes, para que vivieran la realidad de los pueblos indígenas, para que comprendieran las carencias que tienen, pero también las potencias que tienen y las riquezas que poseen. Y que lo hiciéramos sin esencialismos, ¿verdad? Que fuera un encuentro sin purismos, un encuentro donde no fuéramos a juzgar antropológicamente con un optimismo, un pesimismo antropológico como buenos o malos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, que se hiciera bajo reglas, no lo dijo con estas palabras, pero los autores lo dirán, que se hicieran bajo reglas de un intercambio justo, de una interculturalidad, ¿verdad? De reglas interculturales. Entonces, en ese sentido, incluso me dijo lo siguiente que a mí me impactó mucho. A nosotros nos sirve que estos estudiantes se alfabeticen con nosotros un poco sobre nuestra cultura y que a partir de lo que aprendan de nuestra cultura se sensibilicen, ¿verdad? O sea, yo lo estoy diciendo con palabras mías, pero él usaba otras palabras, pero que en el fondo podrían significar esto que estoy diciendo. Se sensibilicen, y decía algo interesante o aún más interesante, porque estos chicos y estas chicas son tal vez los que nos puedan defender a nosotros desde allá, porque ya nosotros nos defendemos desde acá, pero desde allá es muy poca la gente que nos defiende y que nos ayuda, ¿verdad? Porque privan los prejuicios, priva el racismo, priva la indiferencia, priva la apatía, priva el desconocimiento. Y que eso sería una forma de que venciéramos estas formas de alejamiento, estas formas de desencuentro, estas formas de indiferencia. Entonces, fue que a partir de allí el proyecto estableció una actividad no académica en ese momento todavía, porque no era programa, pero estableció una actividad de extensión. O sea, se vinculó a la extensión para trabajar con la comunidad indígena de Cachabre desde ese momento. Me nace una consulta, porque cuando leemos los proyectos que están formulados en el sistema de información académica de la institución, encontramos un amplio nivel teórico, digamos, en cuanto a un marco referencial muy sustancial. Entonces, encontramos derechos humanos, interculturalidad e intercambio de saberes, pedagogías feministas y decoloniales, justicia epistémica, diálogo crítico y participativo. Yo te quisiera consultar, en ese, ya hicieron ese pacto, por así decir, ¿verdad? Esa comunicación y esa confianza para poder hacer el diálogo universidad y territorios, universidad y personas estudiantes, diferentes actores. ¿Cómo empiezan a hacer el engranaje de todo este marco teórico? ¿Cómo van haciendo? ¿Y qué ha sido lo más provechoso de lo que han podido utilizar en esta experiencia? Sí, el marco teórico, por así decirlo, se fue construyendo también conforme se iban dando estos encuentros. Es decir, eh, ya yo entro a la comunidad, en el caso mío, entro a la comunidad de Cachabre y había tenido un ambaje con mis compañeras de profundización sobre temáticas críticas. Y entonces, ya antes de entrar a la comunidad, habíamos conocido autores que nos hablaban de la pedagogía intercultural, sobre todo, habíamos trabajado mucho a Forné Betancourt, Raúl Forné Betancourt,
pero también pedagogías críticas que nos interesaban para establecer ese diálogo, como Freire, Maclaren, Giraud, etcétera, pero también nos interesaba ese encuentro cognitivo dialógico, entonces Vygotsky, pero también nos interesaban postulados, por así decirlo, que estuvieran más cerca de lo indígena, como Díaz Polanco, como Esterman, como Carlos Lendenford, etcétera, etcétera. O sea, son filosofía latinoamericana, pedagogía latinoamericana, que ya nos hablaban de que era necesario establecer el encuentro desde criterios de justicia, desde criterios de equidad, establecer el encuentro desde criterios que no impusieran, que no reglamentaran desde la prescripción y que no, por así decirlo, destruyeran al otro, ¿verdad? Sino que estableciéramos algunos mínimos éticos que no, pero mínimos no en sentido absoluto, ¿verdad? Que nos invitaran a construirlos juntos en ese caminar. Es desde allí que el agua, por ejemplo, nos dice que el intercambio tiene que pasar por conocer sus tradiciones, porque nosotros vayamos a escuchar y no a dictar qué hay que ir a hacer, ¿verdad? Porque nosotros vayamos a aprender, porque nosotros hagamos el ejercicio de comprender al otro, de escucharlo, de aceptarlo, de hacerlo parte de nuestras vidas, y porque el otro en ese momento, que es la comunidad indígena, pues también hace el esfuerzo de que los sicuas, los no indígenas que somos nosotros, estemos en ese lugar y nosotros también tenemos buena voluntad y nosotros también queremos aportar a su cultura diciéndole que es muy valiosa, diciéndole que nos interesa, diciéndole que ahí están nuestras raíces y que el encuentro nos enriquece y nos hace mejores personas, mejores seres humanos. Y que estamos aprendiendo de ellos una forma más holística, más global de defender el mundo, de defender la naturaleza en un mundo que está entregado al progreso, que está entregado al activismo, que está entregado al presentismo, que está entregado a la mercancía y que ve a la naturaleza como objeto económico de consumo en el que día tras día lo vamos destruyendo de manera tal que ahora vivimos un cambio climático, una destrucción forestal, una contaminación impresionante, una destrucción del ambiente que ni siquiera, ya según los científicos de la ONU, en 50 años nos asegura la vida, o por lo menos una buena vida, ¿verdad? Por las condiciones en que las estamos destruyendo. Y ellos tienen miles de años de proteger sus bosques, de proteger sus ríos, de producir allí comida, de establecer allí los recursos que necesitan, de sacar y extraer lo que necesitan para sus vidas, pero sin desequilibrar, sin desarmonizar, sin destruir, ¿verdad? Y también ahí está su farmacia, allí está su medicina, allí está, está todo lo que ellos necesitan y demuestran cómo necesitando todo eso, no tienen por qué destruir el bosque, no tienen por qué destruir la tierra, no tienen por qué perforarla, extraerla, expoliarla, etcétera, etcétera. Entonces, son condiciones para un encuentro justo, para un encuentro equilibrado, entendiendo cosas como, por ejemplo, nos dijo el agua, y esto es muy interesante, en su cosmovisión, el Siwa, que es como la parte donde ellos explican su historia de vida, su cosmovisión, nos dice que ellos ven el mundo, el universo, como un cono, ¿verdad? Una especie de cono. Y dos veces, o sea, para abajo también hay otro cono, uno para arriba y otro para abajo, y que tiene 4 niveles cada cono, ¿verdad? Entonces el universo tiene 8 niveles, 4 para el inframundo y 4 hacia arriba, hacia el sol, dicen ellos. Y que, dicen ellos,
ellos vienen de abajo, de las entrañas de la tierra, donde está Surá, que es un dios, bueno, un dios no, un ayudante de Sibú, y que este ayudante de Sibú es hombre y mujer a la vez, ¿verdad? De su lado masculino salen los hombres y de su lado femenino salen las mujeres, y que brotan de las entrañas con las manos cerradas porque traen unas tareas que Surá les ha encomendado en la vida, y que cuando llegan al mundo, por así decirlo, empiezan a caminar su futuro viendo el pasado, porque su pasado es precisamente, perdón, su futuro es precisamente regresar al Surakanska, es regresar al origen. Su futuro es regresar al origen. Entonces siempre se camina desde sus raíces, siempre se camina desde su nacimiento, desde su origen. Y Ujú, cuando ellos mueren, dice el agua, cuando ellos mueren, tienen que hacer un viaje al origen. Por eso su futuro siempre es el origen, donde está su presente. Y ese viaje al origen es subir hasta el Surakanska, donde está el sol, ¿verdad? Arriba. Y luego tienen que llegar hasta el Surakanska. Suben a Lomakanska de arriba y bajan hasta Lomakanska. Cuando están en el Lomakanska, dicen ellos, allá arriba por el sol, allí están los Icuas, estamos los no indígenas. Entonces vean la figura que desde ese momento nos dejó claro el agua. Hasta en la muerte hay que encontrarse con los no indígenas. El ujú, encuentro es inevitable. El encuentro siempre va a pasar. Lo que no se vale es que el encuentro nos quite el K. El K es el espacio y el lugar. El encuentro no nos puede quitar el K. El encuentro no nos puede quitar la diferencia. El encuentro no nos puede quitar lo que somos. ujú, Entonces, eso es establecer condiciones justas para un encuentro. ujú. Juan, tenemos que hacer un primer corte, ¿verdad? Para poder seguir conversando sobre este diálogo que nos estás planteando y a la vez también entonces poder hablar de ese proceso que ya nos empezaste a contar y el momento en que empieza a trabajarse con la universidad, qué ha sucedido con las giras, que se ha logrado, digamos, en estos términos, ¿verdad? Cuánto impacto ha generado, que personalmente conozco, ¿verdad? Mucho de ese impacto que se ha generado, y que podamos conversar y ampliar un poco más sobre esto. Pero bueno, ya regresamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este programa Praxis TV, una extensión crítica, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Continuamos en compañía de Carmen Monge, ¿verdad? En la co-conducción de este programa, y conversando con Juan Gómez Torres, académico de la Universidad Nacional y la División de Educología de la UNA, y conversando sobre este proyecto de alfabetización crítica. Bueno, hoy programa de alfabetización crítica. Juan, cerrabas el bloque anterior conversando acerca de estos diálogos de saberes, eh, entre lo que se viene, lo que se venía, lo que proponía este proyecto, ¿verdad? O esta actividad en su inicio, y
los conocimientos de, ancestrales en estas comunidades, ¿verdad? Y cómo fueron ir conjugando esto. Quizás si continuamos un poquito refiriéndonos a esto, refiriéndonos a ese proceso de diálogo, ¿verdad? Que empieza a gestar posteriormente o paralelamente también la relación con la universidad y con los métodos y las formas de trabajo que se fueron desarrollando. Ujú. Los encuentros, por así decirlo, ¿verdad? Que se van a establecer a petición de la comunidad, o sea, eso tal vez sería importante recalcarlo, ¿verdad? A petición de la comunidad. Son encuentros que en primera instancia, por así decirlo, no, valga la redundancia, no se impusieron, ni fue una idea mía, ni fue una idea de ningún compañero mío, ni fue una idea de la academia, sino que surgieron, por así decirlo, como antes los dije, como parte de ese encontrarse, ¿verdad? Y que se establecieron, como dije antes también, desde estos criterios de justicia del encuentro, ¿verdad? Este equilibrio de saberes. Va a ser precisamente en ese proceso de equidad, de igualdad o el esfuerzo de hacer y crear condiciones de equidad y crear condiciones de igualdad y crear condiciones de justicia para el encuentro, donde precisamente nosotros como universidad luego vamos a establecer digámosle, una tarea del proyecto que se dedique a, a realizar este encuentro en la comunidad. Del proyecto Alfabetización Crítica, en ese momento era un proyecto, ¿verdad? Y que desarrollara esta área de extensión, ¿verdad? Desarrollara esta tarea de extensión. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos entendido que el pueblo, por un lado, la comunidad, por un lado, veía que ellos tenían mucho que darnos a nosotros, tenían mucho que aportarnos a nosotros y de alguna forma se dan cuenta que nosotros hemos creado un ambiente en el cual estamos en una situación, diría Hinckelhammer, casi autodestructiva, ¿verdad? En una especie de suicidio colectivo, ¿verdad? Donde ya no nos queda planeta y seguimos como si nada, ¿verdad? Como si nada pasara. Entonces, ellos saben que ellos tienen mucho que enseñarnos en ese tema, que es tal vez un tema álgido de la existencia humana en este momento, entre otros tantos temas como el dialogar, el encontrarse, la horizontalidad, la comunidad, bueno, etcétera. Una cantidad de temas importantes que podrían la historia, el darle sentido a la vida a través de la convivencia, del compartir y esas cosas que ellos hacen comúnmente en sus comunidades desde la cotidianidad y que a nosotros en muchos casos nos falta mucho de eso y sobre todo en el tema de la educación, ¿verdad? Que es precisamente donde está ubicado el proyecto. Es importante tal vez hacer énfasis en esto. El proyecto pertenece a una unidad académica de la universidad que se dedica a formar estudiantes de secundaria, bueno, que van a ser profesores de secundaria, perdón, a estudiantes que van a ser profesores de secundaria, que van a ser docentes de secundaria, en áreas como el español, las matemáticas, la biología, bueno, las ciencias, la música, la filosofía y un sinnúmero de carreras más que se dan en secundarias y que nuestra unidad académica, digámosle, se encarga o tiene la tarea de formar a estas personas. Entonces, desde esta realidad de que nosotros tenemos que formar a personas que van a ser formadores de sujetos humanos, ¿verdad? Por así decirlo, de las comunidades de nuestro país, de las distintas comunidades de nuestro país, estamos con la oportunidad de darles una formación más integral, con la oportunidad de que estos chicos y chicas tuvieran la posibilidad de tener un encuentro con la ancestralidad, un encuentro que les fuera, como decía el agua, a crear sensibilidad y sensibilización, una conciencia social y ambiental que podría conectarlos con la naturaleza,
¿verdad? En ese sentido, y con nuestras vidas cotidianas, en todo el sentido de la palabra, dándole más sentido a nuestro existir, ¿verdad? Que eso creo es un gran aporte que hacen estas comunidades y que nos han hecho a lo largo de estos años, ¿verdad? Un gran aporte. Es desde allí entonces que estos chicos y chicas que van a la comunidad van y reciben un encuentro, ¿verdad? Van y reciben un encuentro en el cual más adelante podemos hablar cómo suceden, cómo pasan, cuáles son los métodos, los medios, ¿verdad? Para realizarlo, pero en el cual se empapan de sabiduría que no están acostumbrados a escuchar, ¿verdad? De una sabiduría integral, de una sabiduría donde la vida no está segmentada, de una sabiduría donde la vida no está fragmentada, de una sabiduría donde no todo es velocidad, incluso cuando llegan y ya los teléfonos no sirven, tienen que desconectarse. Son 3 días sin acceso a la tecnología y siempre las primeras horas son desesperantes, cuando ya se les acaba la batería, cuando ya no tienen conexión, empieza un choque existencial que tienen estos chicos increíbles con la ausencia de sus aparatos, donde han demostrado que la hipermodernidad los ha secuestrado y les ha secuestrado la posibilidad de vivir más allá de los meros aparatos tecnológicos, ¿verdad? Se dan cuenta de eso y empieza un choque, toda esa noche es un choque, pero el otro día cuando empiezan a escuchar y empiezan a aprender y empiezan a convivir, de repente se dan cuenta que el teléfono no lo era todo, o el aparato, o los aparatos no lo eran todo. Hay otras formas de vivir y las están experimentando y las están viviendo y las están disfrutando y terminan luego impactados porque ellos mismos están haciendo algo que no creían que fuera posible, que no creían que existiera, ¿verdad? Ellos mismos luego, lo vamos a ver ahorita más adelante si les parece, ellos mismos luego con la metodología en el aula lo van a problematizar. Juan, pero no quisiera yo esperar. Adelántenos un poco, que, digamos, a nivel metodológico, salirnos del aula, ¿qué tanto desafío está poniendo? ¿De qué han tenido que echar mano, digamos, porque podemos ver más adelante un poco del resultado que se ha dado con ese intercambio, pero a nivel metodológico, o sea, ¿qué técnicas han tenido que hacer grandes transformaciones desde educología para poder hacer transitar hacia la comunidad y hacia esa formación integral del estudiantado? Evidentemente, es una esperanza para la educación, para reivindicar precisamente la legitimidad de la educación en nuestro territorio. Entonces, ¿qué técnicas, cuando le decimos a un extensionista, ya no nos veamos a nivel de una actividad en particular, de extensión, a nivel de toda la universidad, ¿qué tendría que mejorar un extensionista universitario a nivel de técnicas para poder llevar este diálogo? Estamos hablando de esta curricularización de la extensión, o sea, llevar a la formación este proceso de diálogo de saberes. Sí. Recordar que el proyecto ha trabajado varios campos, ¿verdad? Y en un campo le dio más énfasis a la investigación, como es el trabajar con colegios, que todavía lo sigue haciendo mi compañera Mauricia Di Antoni y mi compañera Valeria Sancho. Ellas siguen trabajando con chicos de secundaria y trabajan temas como género, feminismo, derechos humanos, y otros temas que ellos están trabajando. Ese campo no se ha cerrado, allí está activo, se está produciendo al respecto, se está investigando y generalmente se hace desde la IAP, ¿verdad? Esta primera parte se hace desde la IAP. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica un proceso, la IAP es un proceso constante de diagnóstico, de sistematización y de evaluación que va en forma de espiral, ¿verdad? De modo tal que los 3 procesos nunca se separan. Y yo diagnostico al inicio, diagnostico en el proceso y diagnostico al final, pero también sistematizo todos esos procesos en los momentos que me vayan dando, digámosle por así decirlo, el espacio para hacerlo.
porque luego tengo que estar devolviéndolo a la comunidad. Entonces, la validez incluso de estas investigaciones es la devolución, ¿verdad? Yo devuelvo a la comunidad lo que estamos diciendo y yo digo que Pedro dijo esto y Pedro está allí presente y Pedro va a decir, no, no, yo no lo dije así, ¿verdad? O sea, no dije eso siquiera. Puede decir incluso, no dije eso. Y así sucesivamente se va depurando el documento que se va sistematizando mediante un proceso de evaluación además continua, y la evaluación es precisamente ver qué podemos ir mejorando, qué podemos ir quitando, qué falta para lograr lo que nos hemos planteado en el camino, que tenemos que transformar, porque la IAP lo que le interesa es la transformación del sujeto humano, de manera tal que las personas que están participando logren empoderarse de herramientas para que ellos sigan investigando por su lado o sigan investigando por su cuenta y sigan enseñando y ayudándole a otros a investigar. O sea, no es un proceso que se termina con una investigación y allí murió. Si eso sucede, tiene que ver muy poco con la IAP, ¿verdad? La IAP le interesa que las personas aprendan, es un proceso de aprendizaje mismo, ¿verdad? Es pedagogía misma la IAP. Entonces, como tal, se ha utilizado mucho este proceso en los colegios, ¿verdad? De forma tal que los chicos participen. En la investigación que les hablé antes, los chicos grababan, los chicos hacían entrevistas, los chicos y las chicas eran los que hacían las entrevistas, eran los que grababan. Ellos se reunían con nosotros a sistematizar. Las devoluciones eran unas discusiones muy ricas donde algunos decían, yo no dije eso, a veces se enojaban un poco, eso es un invento, etcétera. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, hasta depurar un documento que al final se entregaba o se podía entregar en el cual ellos se sintieran identificados y dijeran, eso sí lo dije yo, ¿verdad? Y así es como creo yo que es. Pero además, no solo una primera actividad, sino que con la problematización, que es una de las técnicas más utilizadas, con la problematización, con ese diálogo horizontal, ellos incluso pudieran darse cuenta a través de preguntas que lo que pensaban originalmente podría cambiar. Porque a veces no solo era recoger lo que pensaban, sino que lo que pensaban tendría luego que irse problematizando de forma tal de que si lo que pensaban producía buena vida, producía buen vivir, producía una vida justa, ayudaba a la buena convivencia, ayudaba a crear un ser humano más íntegro, etcétera, etcétera, etcétera. Eran preguntas que iban de por medio, de forma tal que a veces las preguntas iniciales o los comentarios iniciales de que yo quiero matar a ese profesor terminaban no en el sentido negativo de quiero matar al profesor, sino que terminaba en que es necesario conversar con el profesor. Es necesario dialogar con el profesor. Tengo el derecho de dialogar con el profesor y el profesor debería también de dialogar con nosotros, ¿verdad? Y ese tipo de cambios lo da este tipo de metodología. Ese tipo de procesos lo da este tipo de metodología. No en un objetivismo donde esto fue lo que dijo, ni tampoco en una manipulación tiene que llegar a decir eso, ¿verdad? Sino un proceso de transformación a través de la problematización. Entonces, por un lado, esa forma de investigar en los colegios. En los pueblos indígenas o en la comunidad de Cachabre, la cuestión fue un poco distinta. No íbamos a llegar a decirles, vamos a hacer una IAP con ustedes, vamos a establecer los criterios, ¿no? Ya desde el inicio hemos quedado en que más bien ellos son los que nos solicitan y nos ponen las condiciones. Entonces, acá el encuentro o la metodología empieza a establecerse de forma conjunta y lo primero es escuchar, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio fundamental con respecto a los colegios. En los colegios, no es que esto no funcione en los colegios escuchar fue muy importante, pero la metodología IAP fue aceptada dentro de los chicos y por eso se trabajó. En la comunidad, la IAP, digámosle que no era una palabra que tuviera sentido en ese momento y por lo tanto era más importante empezar escuchando, ¿verdad? Entonces, el primer método que se va a utilizar es la escucha, luego la observación, por así decirlo, y luego la problematización, ¿verdad? Que sí se va a establecer. Entonces se van a establecer más que IAP, técnicas de IAP, ¿verdad? Que no es lo mismo. Se van a establecer técnicas de horizontalidad, técnicas de encuentro, técnicas de conversación.
Y a partir de esas técnicas y de esos encuentros, se van a ir estableciendo los encuentros con los estudiantes. Es decir, se va a ir determinando algunas condiciones básicas para que ese encuentro se dé y para que, por así decirlo, se diera la retroalimentación que nosotros estamos diciendo. Y esto no solo acababa allí. No sé si habrá otro bloque para hablarlo, Sí, pero sí, nos queda un bloque. Yo nada más quería hacer una intervención para poner en valor algunos elementos que usted nos ha mencionado. Todavía hoy encontramos cuestionamientos a nivel de asesoría de proyectos de extensión universitaria sobre lo que significa diagnóstico para un proceso de extensión de esta naturaleza. Entonces, sí destacar esa espiral de diálogo, de escucha, de problematización, pero siempre en este proceso diagnóstico y de construcción que estás mencionando. Y luego creo que aquí entra una fortaleza vital de este proceso en la lectura que hemos hecho en otros programas, que es cómo la investigación, la docencia y la extensión no se pueden separar. Igual que vamos rompiendo la parte disciplinar, que ahí eso sí nos gustaría tal vez tocar también en el próximo bloque, de cómo ya las lecturas para hacer un proceso integral, hacer el abastecimiento de las expectativas que tienen todos los actores, también tenemos que romper esa frontera disciplinar. Sí, gracias. A ver, es que a veces, como vemos todo esto y todo lo que nos queda para hablar, casi que hay que hacer como 2 programas o 3 programas para traerlas. Es bastante difícil abarcar todo en menos de 1 hora, pero Juan, bueno, ya vamos a hacer un corte. Por ahí hay una cosa que lo voy a dejar ahí como provocación para el siguiente bloque. En algún momento, recuerdo que me dijiste una cosa importantísima, sobre todo en este diálogo con las comunidades indígenas, y era una frasecita pequeña que era, opinamos cuando nos preguntan. Y que rompe muchísimo con esa idea de una universidad mesiánica, ¿verdad? Y que es importantísimo respecto a esto que estás hablando, y yo creo que podríamos iniciar nuestro próximo bloque con esto y poder hablar un poco de los resultados, hablar un poco sobre otras cuestiones que han generado esos procesos de extensión. Ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Programa coproducido por la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Carmen Monge, ¿verdad? Co-conductora de este espacio, que llega a ustedes una vez al mes.
a veces un poquito más seguido. Y con Juan Gómez Torres, académico de la División de Educología de nuestra universidad. Juan, en el bloque anterior, ¿verdad? Y Carmen ahí lo mencionaba, venías hablando de este proceso de extensión y Carmen mencionaba la importancia de entender la extensión, la investigación y la docencia unidas, ¿verdad? Y vos querías hacer mención también un poco a ese proceso en la docencia. Entonces, ok, ¿cómo ha impactado esto a nivel entonces de docencia, estos procesos que nos has venido contando? Sí, tal vez antes de entrar en eso, con lo de las técnicas, la evaluación, la sistematización y el diagnóstico también se da en la comunidad, pero con un sentido, digámosle, muy comunitario. La comunidad nos evalúa a nosotros, ¿verdad? No solo diagnostica lo que necesita, que lo hace cada rato, sino que también nos dice qué tenemos que sistematizar y nos establece reuniones para que evaluemos lo que hemos hecho y ellos nos evalúan a nosotros y nos dicen, esto está bien, sigan haciendo esto, esto nos parece bien, esto no, esto hay que cambiarlo, hay chicos que están haciendo estas cosas, hay chicas que están haciendo estas cosas, la universidad podría ir por acá, ir por allá, etcétera, en ese sentido del encuentro allá en la comunidad. Entonces, quiero recalcar eso, que eso también se da en la comunidad y no evaluamos a la comunidad, sino que la comunidad nos evalúa a nosotros. Y también aquello que usted decía de no ser mesiánicos, ¿verdad? Eso tiene que ver con esto, ¿verdad? Con escuchar, con aprender y con opinar cuando nos preguntan. A veces quieren saber nuestra opinión sobre algún tema y nos dicen, ustedes, los de la universidad, ¿qué opinan sobre esto? Y entonces ahí participamos, ahí damos a veces el criterio técnico, más que todo, como para establecer también un diálogo interdisciplinario desde la ciencia, ¿verdad? En ese sentido. Con respecto a la docencia, pues todo el proceso también es muy rico, ¿verdad? En ese sentido. Cuando los chicos van a las comunidades, ¿verdad? Cuando van a las comunidades y tienen este proceso de actividades allá, de encuentro, de aprendizaje con la ancestralidad, luego vienen a la universidad y ahí no terminó el proyecto o el proceso. El proceso docente inició antes porque los chicos preparan una pregira, ¿verdad? ¿Qué es preparar una pregira? Preparar una pregira es buscar información sobre la comunidad, es enterarse sobre la ancestralidad, es buscar todo lo que se pueda conocer sobre esa comunidad en concreto, preguntar entre ellos y al profesor y en diferentes clases sobre cómo viven esto, cómo viven lo otro, qué hay que hacer en la comunidad, qué no hay que hacer, qué desde la tradición, incluso cuáles deberían de ser nuestro comportamiento allá, desde la tradición, qué está bien, qué está mal y ese tipo de conversaciones que se hacen en pregira. Luego vamos a la gira y hay otro proceso docente allá, solo que los docentes son los aguapas o son la comunidad, ¿verdad? El docente allá es la comunidad, entonces tienen todo ese proceso. Luego ellos generalmente, yo no, por ejemplo, no les pido que hagan notas, etcétera, eso los distrae. Yo los dejo que vivan el proceso, les pido que vivan el proceso, que lo disfruten, que lo intensifiquen, que escuchen, que aprendan todo lo que puedan y que luego hay un tercer momento que se llama posgira. Y la posgira es un momento de convivencia, es un momento de encuentro en el aula. Y allí en ese momento de encuentro, los chicos comentan toda su experiencia. Lo que era antes de ir a la gira, lo que pensaban de los pueblos o de este pueblo y quiénes son ellos y qué pasó con ellos después de la gira. Entonces, algunos hacen presentaciones, eso es voluntario, pero lo suelen hacer, hacen videos porque quieren compartir las fotos, quieren compartir videos, quieren compartir su experiencia en todo el sentido de la palabra y en general hablan de que los tocó y de que los tocó profundamente,
de que ya esta cosa, ya ellos, por lo menos en ese aspecto de respeto a los pueblos, tienen otra visión, ¿verdad? Y algunos más que otros, porque esto obviamente es bien diverso. Algunos quedan impactados y siguen ayudando a las comunidades y quedan conectados con las comunidades. Tengo chicos que, por ejemplo, ya están en maestría o ya salieron de la maestría y son profesionales y empezaron a hacer proyectos con las comunidades indígenas y tienen proyectos con las comunidades indígenas. Incluso ahora hubo un proyecto de ayuda, de colaboración con la reconstrucción de los úsures y todo esto porque la universidad dejó de ir por lo de la pandemia y ellos se ayudaban mucho con la colaboración de la universidad en la comunidad para redinamizar su economía, comprar el chancho, comprar la gallina, comprar el palmito, comprar un montón de elementos en la comunidad que la redinamizaba. Y entonces todo eso se perdió y se empezaron a deteriorar mucho las construcciones. El aporte de la universidad es muy interesante y muy bueno en esto porque dinamiza a la comunidad, ¿verdad? Ahora una ex estudiante mediante la ANDE, ¿verdad? Logró generarles a ellos una ayuda económica importante para reconstruir sus centros. Alguien que fue en el pasado, ¿verdad? Allá la comunidad en uno de estos encuentros, ahora logró que una organización sindical les ayudara a darle mantenimiento a los centros, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, para que vean el impacto que esto puede tener en las personas, el impacto que puede tener esto en los estudiantes, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Yo aquí hago un llamado para que ojalá muchos docentes de la Universidad Nacional establecieran este tipo de encuentro, incluso el proyecto con nosotros, si no tienen y no saben cómo hacerlo, nosotros estaríamos dispuestos, o yo estaría dispuesto a colaborar para que realicen estas giras, que por cierto Esteban ha realizado con nosotros a la comunidad de Cachabre. Juan, mencionas estos. Tal vez un toquecito, Esteban, que sería importante recalcar antes de terminar. También en la parte docente es importante que nosotros como equipo de investigadores, que somos docentes, nos reunimos con frecuencia para compartir, para comentar, para discutir teóricamente, para discutir los autores, rediscutirlos, resemantizarlos a partir de estas experiencias, de estos encuentros, ya sea en los colegios que están mis compañeras investigando o ya sea en la comunidad de Cachabre. Y desde allí también nosotros nos impacta y nos impactamos para dar para impactar la formación en el aula. O sea, cada vez que yo voy a esta comunidad, cada vez que tengo este encuentro con mis compañeras, yo tengo un montón de elementos nuevos para mi docencia en el aula, ¿verdad? O sea, yo mismo me estoy transformando, me estoy impactando constantemente para mi docencia en el aula. Y no solo nosotros, nuestros estudiantes asistentes están en todo este proceso también ayudando a sistematizar, también ayudando a teorizar, también ayudando a reflexionar, también son presentes horizontalmente en toda esta dinámica de compartir, en toda esta dinámica que no se acaba en la comunidad y que sigue en la universidad y que sigue en nuestras vidas. Claro, y es parte de lo que te iba a decir, ¿verdad? O sea, el proceso grande en todo sentido, en el cual conforme se suman docentes en estos procesos, ¿verdad? Va ampliando también el diálogo respecto a lo que sucede, la forma en que los estudiantes lo viven, ¿verdad? Que también esto que menciona Juan, ¿verdad? Sí, he sido bastante testigo de esto a partir de las giras en las que hemos compartido y cómo realmente tiene un impacto importante en la comunidad estudiantil, ¿verdad? Y Esteban, yo quisiera sí, interrumpirte para adicionar algo. Cuando uno hace un acercamiento digamos, al sistema de información académica, que es donde nosotros tenemos referenciados los proyectos que desarrolla la universidad en extensión, investigación y docencia, encontramos una característica, digamos, no solo esta perspectiva crítica que tiene este programa, sino también la capacidad de producción académica que han logrado. Y estamos hablando que hay una sistematización de experiencias de producción intelectual muy vasta. Entonces yo también quisiese conocer en esta, digamos, al finalizar, antes de finalizar, cómo es que han logrado y cómo ha sido ese transitar, porque es parte de los resultados de devolución a la universidad y a la ciencia, al mundo como tal. ¿Cómo ha sido ese construir, esa coproducción que nos llama a nivel teórico Latinoamérica desde la extensión universitaria? Sí,
Bueno, creo que como usted lo dijo, el programa, ahora es programa y que tenemos una actividad incluso ahora ya como actividad académica que está en Cachabre, ¿verdad? Precisamente. Ha tenido una larga data en producción, ¿verdad? Y es inconmensurable la cantidad de artículos, libros, es una cantidad extensa, muy, muy extensa, ¿verdad? Que, mm, que hemos producido en este lapso. Esa producción es el producto, por así decirlo, de ese compartir, ha sido el producto de esas experiencias. Y generalmente muchas tienen que ver con la metodología que se utiliza, una metodología participativa, una metodología del encuentro, una coproducción, como dijo la compañera. Entonces, así, por ejemplo, el libro La escuela en cuestionamiento, que es un libro que producimos como parte de esta experiencia, se llama Diálogo sobre la resistencia escolar en procesos pedagógicos emergentes, publicada por Arlequín. En este libro, aunque los autores somos los profesores universitarios, en realidad lo que hace es contar prácticamente la experiencia de los chicos y chicas que van participando en el proceso de manera muy, muy literal, ¿verdad? Donde se respeta lo que dicen abiertamente y claramente, sin decir los nombres porque eran menores de edad y porque, bueno, y todos los acuerdos legales y porque ellos también así lo querían, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero las voces de ellos es lo que está allí presente, ¿verdad? En ese libro. En otro libro, por ejemplo, que se llama Indisciplinando la didáctica, que es un libro que está en la revista Ensayos Pedagógico. Este libro, eh, que se llama, como les dije, Indisciplinando la didáctica, la enseñanza de la filosofía en Costa Rica. Este libro es producto también de una coproducción. El proyecto por acá, digámosle, se interesó porque para que la formación o la formación de los chicos de enseñanza de la filosofía en el 2018, que fue la experiencia, 2017 concretamente, que fue la experiencia, tuvieran un encuentro desde la IAP para generar herramientas para ellos mismos. Y los chicos, producto de ese proceso de docencia, de investigación, lograron al final crear o organizar, sería la palabra organizar, un seminario donde ellos fueron los actores y actrices de ese seminario, donde trajeron a dos especialistas argentinos y todo lo demás, pero los ponentes eran ellos, las ponentes eran ellos. En el cual se conversó, se dialogó, se interactuó a partir de lo que era enseñar filosofía para ellos. Y importante que después de este proceso se sistematizó y se creó un libro colectivo, ¿verdad? Un libro donde ellos las ponencias las convirtieron en artículos, las profundizaron, las ampliaron y lograron escribir un libro, ¿verdad? Un libro colectivo donde van a establecer ensayos como qué es indisciplinar la didáctica, el cine de terror en la enseñanza de la filosofía, la educación insumisa ante el pensamiento único, la educación, comunidad y liberación, y etcétera, un sinnúmero de temas que van a desarrollar ellos en ese libro, dejando claro que la pedagogía es un proceso de encuentro, es un proceso horizontal, pero que es más que una ciencia, o es una ciencia, pero una ciencia comprometida con el pueblo, comprometida con la comunidad, y que como tal, si tiene esta condición de estar comprometida con los otros, tiene que indisciplinar la didáctica. La didáctica no puede ser ese verticalismo tradicional, la didáctica no puede ser un instrumental mecánico de herramientas, la didáctica no tiene por qué ser un mecanicismo para enseñar, sino que tiene que ser ante todo y principal y primordialmente un proceso dialógico, dialéctico, analéctico y transposicional. Y eso ellos lo dejaron muy claro en este libro. Por lo tanto, hay que desobedecer lo tradicional, desobedecer la verticalidad, desobedecer el autoritarismo, desobedecer la imposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí se creó ese libro. Otro libro, digámosle que es muy importante
y que ojalá se pueda ver por acá o compartir. Otro libro, va a ser uno que empezamos al estilo Bribre desde el 2015 y hasta ahora estuvo listo en el 2021. ¿Por qué dura 6 años? Porque primero los aguapas nos dicen a nosotros que quieren un libro donde ellos puedan guardar la memoria de su pueblo para que la escuchen y la aprendan los chicos jóvenes. Es decir, para que las escuelas libres, por así decirlo, compartan ese saber de los abuelos, ese saber de los ancestros. Y entonces empiezan a contarnos historias, pero era cuando ellos dijeran, a la hora que ellos dijeran, en el tiempo que dijeran, y estas dinámicas de trabajar los tiempos de la comunidad, que es parte de la metodología, implica que unas veces va uno y no están, o están indispuestos, o no pueden, o no quieren, etcétera. Y esto es parte de comprender esta dinámica del K, del tiempo y el espacio libre, de que hoy no hay luna para eso, de que hoy los espíritus no lo permiten, de que hoy es un mal momento para encontrarse, de que hay otros problemas más importantes y así sucesivamente, y dejar ese mecanicismo de que hoy fue la reunión, era esta hora y si no la hicimos, no la hacemos. No sé si me explico, ese tipo de cosas aquí no cabían, ¿verdad? Y no eran parte. Por eso duró tanto tiempo el libro, pero creo que por eso también el libro es tan rico y tan interesante. Ellos nos logran contar una cantidad de historias impresionante, 43, 45 historias. Luego esas historias se transcriben del Bribre oral al Bribre escrito. Un gran maestro, un gran traductor, Franklin Morales, nos ayuda a hacer ese gran trabajo, que duró 2 años haciendo ese trabajo impresionante, ¿verdad? Técnico. Y luego de eso vamos a las escuelas, vamos a la regional Surá, a trabajar con los maestros para que ellos construyan mediaciones pedagógicas para que puedan ser enseñadas estas historias desde la particularidad bribre, desde la cultura bribre a los estudiantes bribres, ¿verdad? En este sentido. El libro está escrito en bribre totalmente. Las mediaciones están también todas en bribre. Y luego de las mediaciones se graficó, ¿verdad? Que eso ya nos ayudó otra muchacha. Se graficó y el libro ya está listo. No sé si se puede dar compartir o, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. El libro ya está listo. Es un libro que la autoría es de los Aguapa y los maestros, ¿verdad? Ellos son los autores del libro, así viene en el libro, así quedó el libro, donde los dos autores son precisamente dos grandes Aguapa de Cachabre, don Lisandro López y don Ricardo Morales, ¿verdad? Y cerca de 70 maestros hicieron la mediación y nuestros asistentes fueron fundamentales porque lograr esta facilitación de trabajar con 70 maestros no es nada fácil. Incluso la otra, con los aguapas, de grabar, de estar presente allí siempre. Yo quiero resaltar el trabajo de ellos y ellas, que es fundamental y que sin eso no se hubiera logrado, que también viene reconocido en el libro, ¿verdad? El gran trabajo que ellas y ellos hicieron. Entonces, a esto nosotros le llamamos coproducción. O sea, yo que tuve también un gran trabajo en todo esto y que dediqué cualquier cantidad de horas, solo soy editor, ¿verdad? Los autores son otros, por así decirlo. Bien, Juan, también para que no, no se nos olvide, y ahí lo dejaremos en la descripción del video, hacer referencia también al blog donde pueden encontrar varias cuestiones. Correcto. De esto, ¿verdad? Alfabetización-crítica.blogspot.com. Tal vez decir que en el blog hemos recopilado una cantidad importante de historias ancestrales contadas por los aguapas que ellos quieren que se compartan en el blog porque ellos nos han dicho que les interesa que nosotros acá en el Valle Central y en otros lugares de Costa Rica conozcamos sobre su pensamiento y que a la larga, dicen ellos, nos sirva para darle sentido a nuestras vidas y tener una concepción más amplia de la naturaleza, de Iriria, de la tierra, ¿verdad? En ese sentido. Sí,
Bueno, Juan, un trabajo gigantesco, ¿verdad? El que se desarrolla en este proyecto. Y no nos queda más que agradecerte. Ya tenemos que hacer el cierre. No sé si Carmen quiere despedirse, ¿verdad? También. Y definitivamente agradecerle a Juan este espacio para compartir y para aprender. Definitivamente lo dejo, definitivamente creo que nos dice muchísimo sobre cuánta posibilidad puede generar un intercambio con comunidades y especialmente la vigencia que tiene la extensión universitaria hoy día. Muchísimas gracias y por dicha estamos en casa, así que nos encontramos muy pronto, Juan. Gracias a ustedes por haberme invitado y compartir estas ideas. Bueno, y muchas gracias, Juan, ¿verdad? Por aceptar la invitación, por poder Yo conversar. también quisiera agradecer a la Escuela de Educología, que de verdad este proyecto ha funcionado porque tenemos gente que nos ha apoyado mucho, ¿verdad? Como Jerry en este momento, pero también otras personas que nos han apoyado mucho, que nos han ayudado mucho y que gracias a ellos y a mis compañeras que son fundamentales en este proceso. Muy bien, claro, y eso era un punto más, ¿verdad? Importante de reconocer que lo has hablado bastante hoy, también el equipo grande que conforma este programa de alfabetización crítica. Y bueno, no nos queda más tiempo, quisiéramos, ¿verdad? Hay mucho más que hablar, en otro momento podríamos seguir ampliando, pero de momento nos despedimos. Esto fue Praxis TV, una extensión crítica. Y hoy nos vamos con este videoclip que se llama El espectro del ojo, del cantautor costarricense Walter Benavides. Hasta la próxima. Chao. La mirada es como un filtro para poder hablar. Nunca miente, nunca evade la verdad. El espectro es la frecuencia, es la radiación, la sensibilidad. Encuentran dos personas que reflejan esa luz, la visibilidad. La mirada es la fuerza del motor, el hilo conductor de la electricidad. De la electricidad. Hay miradas simples que nos llevan más allá, la utopía tal vez de la realidad. La dinámica de vernos, la luz de nuestros cuerpos como complicidad. La mirada es como un viaje, se va sin equipaje, tan solo es desnudar. La mirada es la medida de calor, no es ajena a la intención de nuestro corazón. De nuestro corazón.
principio de algo más. No sabes qué traerá la inmensidad del mar. La inmensidad del mar. La inmensidad del mar. La inmensidad del mar. La inmensidad del mar.